Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios soy facilitador emocional. Y bueno, pues ahora tenemos el tema del Sermón del Monte, ¿sí? Y mm, vamos a decirle a Marla que nos lea la parte subsiguiente del tema. Adelante, Marla. Claro, dice así, es Mateo 5:27 y la lectura dice así, Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahí termina. Ok, es muy interesante lo que nos dice la escritura aquí. ¿Por qué? Porque algunas personas han dicho que los mandamientos fueron abolidos, pero Jesucristo dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, dice que no ha venido a terminar con los, no ha venido a terminar con. Bueno, parece que Víctor se salió, ¿cierto? Yo lo dejé de escuchar y ya lo veo que no está. Me imagino que va a volver a entrar. Tengamos un poquito de paciencia, vamos a esperarlo. Ok, Pero, Marla, buen día a todos. pues, Gracias por el ujú, servicio. ya llegó. Víctor, su micrófono está cerrado. Hola, bueno, pues ya estaba hablando solo entonces. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Javier y soy facilitador emocional y estoy aquí con ustedes para compartir el tema del Sermón del Monte. Y bueno, en este tema, eh, Jesucristo no está aboliendo ningún mandamiento, ni cuando Él fue crucificado abolió ningún mandamiento. Los mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Por eso entramos en un juicio. ¿Por qué entramos en un juicio? Porque hemos roto, porque hemos quebrantado un mandamiento. La paga del pecado es muerte. Ese es el mandamiento. Y el pecado es infracción a la ley de Dios. Si no existiera la ley, ¿cómo va a haber infracción? Y si no existiera la ley, pues no hemos pecado, porque no existe la ley. Pero la ley existe. Por eso hay un juicio. Si no, no se puede hacer un juicio. Si hemos roto la ley, pues obviamente que necesitamos pagar por eso. Ahora bien, aquí Jesucristo está magnificando el mandamiento, lo está haciendo mucho más grande.
Está hablando del adulterio, no cometerás adulterio, que es uno de los 10 mandamientos que están inscritos en Éxodo capítulo 20. Es uno de los mandamientos. Entonces, pero aquí está diciendo que cualquier persona que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, comete adulterio. Entonces lo hace mucho más grande. Como la vez pasada les hablaba acerca del homicidio. Una persona que aborrece, que maltrata, que maldice a su hermano, es culpable de homicidio, es culpable de juicio, porque es un asesinato de la personalidad. Así que mm, Cristo está magnificando tal como lo predijo Isaías. Isaías dijo que iba a venir el siervo de Dios para engrandecer los mandamientos, para magnificarlos. Y aquí ya no está hablando solamente de una acción física, sino está hablando de una acción espiritual. Y esa es la cuestión. Es una situación espiritual. Así que cuando dice también que es preferible que entrar sin un ojo, sin una mano, sin un pie al infierno. ¿Qué significa infierno? Pues infierno no es el lugar donde están cocinando a la gente. Infierno significa tumba. ¿Por qué? La palabra infierno significa hueco o vacío. Es lo que significa la palabra. No significa que es un lugar ardiente, en lo absoluto, ¿no? De hecho, no existe un lugar ardiente. Va a existir en el futuro un lago de fuego, donde va a ser destruido el falso profeta, el falso político y el enemigo de Dios, Satanás, la serpiente antigua, diablo. Ese va a ser también destruido ahí, junto con sus demonios y toda la gente que lo siguió y que no quiso aceptar a Jesucristo, pero van a ser destruidos para siempre, de una vez por todas. Pero ahorita en este momento, pues el Hades, o conocido como el infierno, es la tumba. Es preferible ir tuerto, manco, ¿verdad? O cojo a la tumba, es lo que está diciendo ahí cuando dice infierno, a la tumba, ¿verdad? Recuerdo a un querido maestro de la universidad en Pasadena que un día fue a Jerusalén y en Jerusalén entró a la tumba de Jesucristo, donde estuvo Jesús, y desde adentro tomó una foto hacia afuera. Y dijo, estoy tomando una foto desde el infierno hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es, la tumba es el infierno, no es otra cosa, ¿verdad? Pero la gente ha inventado muchos cuentos que son cuentos mm, que provienen de los griegos, ¿verdad? Ese cielo y ese infierno es es una mentira de los griegos que fue metida al catolicismo romano por allá en el año 350, entre el 350 y el 400, se metió esa enseñanza que ni Jesucristo la predicó, ni siquiera los apóstoles la conocieron. Así que esas enseñanzas de la inmortalidad del alma, como esas enseñanzas del infierno, son ideas de los griegos, pero no de los hebreos. El pueblo de Dios es hebreo y de ahí no provienen esas ideas. Ahora, pues, que vamos entendiendo esto, cuando dice, pues es preferible que entres sin un ojo, sin una mano, sin un pie a la tumba, y no que seas destruido completamente
Ahora sí que en el lago de fuego, ¿verdad? Que es el juicio final. Y todavía no llegamos al juicio final. Continuamos, Marla. Muy bien, ahora es Jesús y el divorcio. Pero también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Tu micrófono, Víctor, está cerrado. Gracias. Abrió su cámara, pero no. Oh, qué cosa. Bueno, este, bueno, decía que es muy importante para nosotros entender estos temas porque hay muchas posturas, ¿verdad? Donde son temas mm, muy manejados, diría yo, manipulados, manejados. Aquí Cristo está hablando abiertamente acerca del divorcio y lo que se llama la carta de divorcio. Hay otra parte de la escritura donde le preguntan a Jesús, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y Jesús dice, bueno, Moisés dio carta de divorcio por la dureza de sus corazones. En otras palabras, por tener un corazón empedernido y egoísta, para que no se estuvieran dañando uno a otro, por eso dio carta de divorcio, pero fíjese bien, si repudia a su mujer solamente porque le cae mal, porque no la aguanta o por lo que usted quiera, usted repudia y usted da una carta de divorcio, entonces dice, pero va a ser, va a caer sobre ti la responsabilidad de de esa acción. ¿Por qué? Porque si ella entra o tiene otro marido, va a cometer adulterio. Y tú le estás obligando a cometer adulterio, al menos que sea por causa de fornicación, dice, ¿no? Cuando hay una causa justificada como la fornicación, porque hermoso y bueno es la cama sin mancha, ¿no? El lecho sin mancilla, dice, ¿verdad? Cuando el hecho no está mancillado, cuando las personas son fieles unos a otros, ¿verdad? Es un honor vivir de esa forma, donde la fidelidad de la esposa es para el marido y la fidelidad del marido es para la esposa. Entonces, eh, eso es un honor, pero es necesario mantenerse fiel. Ahora bien, si una persona se divorcia, pues mientras no se muera el marido o la esposa, no, no debe de casarse, por lo menos no los hijos de Dios. El mundo puede hacer lo que quiera, pero los hijos de Dios no. Es diferente, ¿no? El mundo puede casarse y separarse y volverse a casar y pueden hacer lo que quieran, porque no están bajo la autoridad de Dios, están bajo la autoridad del enemigo. Y ellos pueden hacer lo que quieran, el libertinaje pueden hacer, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios estamos comprometidos a lo que Dios diga y no a nuestros propios deseos. Así que um, si uno se casa y se quiere separar, pues se puede separar, pero acuérdese de eso.
de que ni él ni ella pueden casarse. Pueden vivir separados, sí, pero no casarse. Ese es el divorcio. La separación física es el divorcio, pero no hay una separación espiritual. Por eso es que para muchos, pues, este tema es imposible. Pero es importante reconocerlo en nuestras vidas porque, porque este tema nos va a llevar a tener un crecimiento de fidelidad. La idea de Dios es que nosotros desarrollemos el amor. Amar a la persona que tenemos junto a nosotros y desarrollar el carácter del amor es la idea. Esa es la idea de vivir hoy hasta siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre tomará a su mujer y se irá de su casa y tendrá su propia casa, ¿verdad? Se separará, separará de los padres para tener su propio hogar y tiene que um, probar su fe en la mujer y la mujer tiene que probar su fe en el hombre y tienen que aprender a vivir juntos y tienen que aprender a desarrollar el amor. Por eso, antes de tomar una decisión del matrimonio, se tiene que pensar muy bien. Si no podemos, si lo dejamos a medias, dice Jesús, cualquiera que quiera hacer una torre, primeramente calcula los gastos, porque si no, se va a quedar a medias y después la gente se burlará de ellos. Hoy en día, lamentablemente, hay una falta muy fuerte acerca del matrimonio. Y hay mucha gente que ya no cree en el matrimonio. Entonces, ¿por qué ha decaído esto? Porque no saben ser fieles, porque no saben amar, simplemente por eso, porque no se respetan a sí mismos, hombres y mujeres infieles, por eso, porque no saben amar. Y bueno, pues las emociones y los sentimientos están en el orden del día y cualquiera y en cualquier momento puede um, romper su voto de fidelidad. Cualquiera está expuesto. Y es ahí donde nuestra fe es probada. Nuestra confianza es probada. Nuestra fe en Dios, más que en todas las cosas, es probada. Bueno, continuemos. Muy bien. Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero que su hablar sea sí un sí y, y no un no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Víctor, su micrófono está cerrado. Gracias.
Bueno, pues qué importante el tercer mandamiento, ¿verdad? No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dará por inocente al que lo tomare en vano. ¿Se dan cuenta? Jesús no está rompiendo un mandamiento, está engrandeciendo el mandamiento. Y él está diciendo, no jures por nada, no jures por nada, ni por tu cabeza, ni por nada jures, ¿verdad? Si has de prometer, promete. Los hebreos tenían un número que era más o menos el sonido del nombre de Dios. Y ellos, el nombre de Dios es mm, Jabulá, Jabulá, y, y algo así, era un sonido el número de, este, de Dios, el nombre de Dios, algo parecido, para no decir el nombre, pero sí para jurar. Era como, no voy a decir el nombre, pero algo parecido al nombre. De todas maneras, era como una especie de engaño, pero ellos juraban, juramentaban algo, ¿no? O sea, pero Dios dice, no jures por nada, no jures, yo no tengo por qué jurar en lo absoluto, ¿no? No tengo por qué jurar nada, porque mi palabra es sí o no, ¿verdad? Y mi palabra puede ser espérame, sí, no, o espérame, pero, pero no voy a jurar en el nombre de Dios en vano. Una de las cosas también que se hablan en vano es cuando alguien dice yo soy hijo de Dios. ¿Sabes tú que eso es una gran responsabilidad? Decir que es hijo de Dios. ¿Sabes lo que te implica el comportamiento, la disciplina que debes de tener como hijo e hija de Dios? Implica una responsabilidad muy grande llevar el nombre de Dios puesto en nuestra cabeza. ¿Soy hijo de Jesucristo? Bueno, pero mientes, pero robas. O sea, haces todo lo contrario, no tienes el Espíritu de Cristo. Pero si tú dices que eres hijo de Dios, pero te comportas a la altura de lo que Jesucristo dice, pues vas a recibir premio, ¿no? De otra forma, vas a recibir un juicio y no un premio, porque no dará por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Así lo dice la Escritura y es el tercer mandamiento, ¿verdad? Cuando dice en Éxodo capítulo 20, dice 21, yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. No te harás imagen de lo que está en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra, ni te inclinarás para adorar a esas imágenes, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que lo tomara en vano. Hay congregaciones que dicen que tienen los 10 mandamientos, pero no están los 10 mandamientos ahí. Cuando vamos al Éxodo 20 y lo revisamos, el mandamiento, los que, los que ponen en su carátula de una Biblia ahí, que dicen que son los 10 mandamientos, no son 10 mandamientos. El cuarto mandamiento no está. ¿Cuál cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento le ponen santificarás las fiestas. No dice así. El cuarto mandamiento dice 6 días trabajarás, mas el séptimo será para el Señor tu Dios.
día de reposo será para ti. Ningún trabajo harás, porque el Shabbat o el sábado es para el análisis, el estudio, porque Dios lo santificó. Dios, cuando terminó su obra, que era Adán, él descansó. ¿Y por qué descansó? Porque tenía que dialogar con Adán, tenía que informarle quién era, qué era, tenía que informarle cuál era el objetivo de su vida. Dios tenía que dialogar y enseñar a Adán en el Shabbat, el cuarto mandamiento. Y ahí dice santificar a la fiesta, no tiene nada que ver. Ahí dice cuarto mandamiento. 6 días trabajarás, más el día séptimo será día de reposo, Shabbat, día de reposo. Porque en ese día lo vas a dejar para Dios. Bueno, entonces, cuando leemos con cuidado las cosas, nos damos cuenta de cómo están equivocados muchas personas que rinden culto a ciertas cosas que no son de la Escritura, que fueron invenciones humanas y que contradicen a la Santa Escritura. Ese es el asunto ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, el siguiente tema dice el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, hay 2 párrafos y acabo de leer solo un párrafo. ¿Quiere que lea el otro o más adelante? Más adelante vamos Ok. a plantear este asunto, ¿verdad? Amar al enemigo. qué, qué difícil, ¿no? Dice a cualquiera que te dé en la mejilla, ponle también la otra, ¿no? Pero veamos, ¿a qué está haciendo referencia el Señor Jesús? ¿A una situación física o a una situación espiritual? ¿Qué significa la mejilla? La mejilla es parte del rostro, ¿verdad? Y cuando una persona nos lastima espiritualmente, emocionalmente, esa persona está golpeando nuestra cara. Cuando hay una ofensa, ¿verdad? Espiritual, porque es una ofensa emocional, es una ofensa en los sentimientos. Es como lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Cuando hablamos acerca del asesinato, cuando decimos maldito sea el X persona, etcétera, pues es un asesinato. Dice Jesús, el adulterio, cuando mira a alguien para codiciar en su corazón, es adulterio, estamos golpeando la mejilla de la otra persona, estamos mancillando su imagen, estamos manchando su imagen. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, estos son los que manchan sus ágapes, es decir, manchan sus imágenes. Por eso no se unan a ellos, porque estas personas manchan su amor. Dios está tratando de que nosotros seamos limpios,
y por eso justifica nuestros pecados. Él nos perdona para que nosotros aprendamos a no pecar. Bajo esa condición. Pero ¿cuántos estamos realmente dispuestos a no pecar, a no quebrantar el mandamiento de Dios? Si Jesús profundizó sobre el pecado, fue para que nosotros nos demos cuenta que todo comienza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y por eso mismo tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tener una mente limpia, sana, es lo que el Cristo quiere. Así es que tenemos que darnos cuenta que Jesús en ningún momento está terminando con los mandamientos. En ningún momento. Jesús no iba a enseñarnos los mandamientos para decir, bueno, ya no importa lo que yo dije en el Sermón del Monte, eso ya no importa porque ya no sirve. No dijo así Jesús. Esa no es su postura. Dios no cambia como el ser humano. No tiene una sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Los mandamientos hablan del carácter de Dios. Hablan del carácter de Dios, del amor que expresa Dios. Los mandamientos, los primeros 4 fueron para la adoración a Dios y 6 para amar al prójimo. Así que si hay algo que tenemos que desarrollar es el amor. Y amor significa perdonar. Amor significa te comprendo. No te sentencio, no te juzgo, yo no me voy a poner en el sillón de Dios. Yo no soy juez, no soy verdugo. No, yo no soy eso. El juicio es de Dios y no mío. Entonces, aprender a desarrollar el amor, aprender a desarrollar el amor a las personas que de alguna manera hemos tenido un conflicto y perdonarlo, es la forma en que nosotros somos perdonados. Si perdonamos, seremos perdonados. Pero tenemos que aprender a vivir bajo las reglas de Dios. Por eso les dije, el Sermón del Monte nos habla del comportamiento cristiano. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Qué es lo que debemos de pensar? ¿Y qué es lo que debemos evitar pensar? Lo que yo no tengo que pensar es tener películas pornográficas en mi cabeza. Por eso el salmista dijo, no pondré delante de mis ojos ninguna, ni nada que afecte a mi vida. No pondré delante de mis ojos nada que afecte a mi vida espiritual. Así, por eso uno tiene que aprender a tener una mente limpia para no ofender a nadie, ni al hombre ni a la mujer. Continuamos. Muy bien, el siguiente párrafo dice así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amar a sus enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer el bien a los que los aborrecen y orar por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludas a nuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ser pues nosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amar a nuestros enemigos, vaya condición, ¿no? Como hijos de Dios, amar a los enemigos. ¿Cuántos realmente están dispuestos a amar a los enemigos? Sin lugar a dudas, yo puedo decir, hablar de mí y decir, bueno, yo perdono a mis enemigos, oro por mis enemigos, oro por aquellos que hablan mal de mí, oro por aquellos que no entienden la razón de ser, nuestra razón de ser. Oro cada día por ellos para que ellos puedan estar bien. Pero al hacerlo, dejo eso en manos de Dios, porque Dios dice que yo no debo de guardar resentimiento, ni odio, ni venganza. Dios quiere que yo esté bien, que yo esté tranquilo, que yo no me enferme con eso. Pero también he tenido que enseñarle a mi mente a no resentirse con nadie ni por nada. He tenido que enseñarle a mi mente a amar a las personas que no me agradan, amar a las personas que me han hecho daño. He tenido que aprender a hacerlo. Así que hoy en día tengo paz en mi mente. ¿Por qué? Porque estoy amando a las personas. Si yo tuviera odio o resentimiento o enojo en mi corazón, entonces no podría desarrollar el amor, no podría vivir en paz. Pero Dios nos ayuda, Dios nos alienta a que hagamos su voluntad, a que nos limpiemos de las cosas que nos limpiemos de las obras muertas de nuestro pasado, que nuestras conciencias sean limpias, puras. Por eso Él dice, ven y estemos a cuentas, dice el Señor. Confesar todos los pecados delante de la presencia de Dios. Hacer un inventario de nuestras vidas, un inventario moral de nuestras vidas, para ponernos a cuentas con Dios, para limpiar nuestro pasado, para limpiar nuestra mente, para cambiar la forma de pensar equivocada a una forma de pensar amorosa. Pero, ¿quién está dispuesto a hacerlo? Aquí Jesús dice que si alguien te pide, te quiere llevar algo de ti, que también le des más todavía. Si tienes, si alguien te pide prestado y tú puedes prestar, pues préstaselo, ¿verdad? En fin, entonces, la situación es que el punto del dar es precisamente para que tú no te sientas molesto por lo que suceda, ¿no? Eso puede ser para ti imposible, como me lo han dicho muchas personas. Es que eso es imposible. No, no, no es imposible. Con Dios no hay imposibles. Todo es posible en Dios. Todo es posible en Dios. Y si yo que no soy perfecto,
amo a mis enemigos y no soy perfecto. ¿Por qué no va a ser posible que tú ames a tus enemigos? Que si tengo para dar, les doy. Y como alguien dice, si alguien te pide apoyo para caminar una milla, pues ayúdale para que camine dos. O sea que te está diciendo ahí que te esfuerces más, que te esfuerces más. Así es que yo recuerdo un día que iba hambriento, iba todo sucio y hambriento, y llegué a una iglesia ahí, y estaba el sacerdote comiendo un pollo, se veía muy sabroso el pollo ese. Y pero yo le dije, mire, ¿me podría prestar su baño nada más para darme un baño? Que ando muy sucio y quiero cambiarme. Sí, me dijo, ahí pasa esto. Pero nunca me dijo él, "Mm, ¿quieres comer algo?" No, no, nunca me invitó a su mesa. Pero bueno, yo le solicité el baño. Y la verdad, yo tenía como 2 días que no había comido. Y sí traía mucha hambre. Y ya el dinero se me había agotado. Eso fue en Loreto, Baja California Sur, Loreto. Bueno, en fin, pero aquí Jesús dice, ¿verdad? Que cuando alguien nos solicite un servicio, que nosotros hagamos lo mejor que podamos en el servicio, ¿verdad? Que no sea un servicio de mala calidad, sino que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Así es que tenemos que estar dispuestos a dar un buen servicio a quien nos lo pida. Sí, bueno, ok. Gracias. Muy bien, pues pasemos al siguiente tema que dice así, Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Abrió cámara, pero no micrófono. Ok. Ujú. Close. Bien, este, no hagas tocar trompeta delante de ti. En los tiempos de Jesús había unas pequeñas trompetas de oro que se tocaban cuando se les iba a dar, cuando se le iba a dar limosna al pueblo. Y tocaban esas trompetillas
Y entonces el rico metía la mano en el bolso de las monedas y les aventaba a todos. Bueno, el que alcance a agarrar ahí, ¿no? Pero Jesús dice que es mejor que lo hagamos en el anonimato, ¿verdad? Él dice que es mejor eso, ¿no? Que no anunciemos lo que, lo que estamos haciendo por alguien, que no hablemos, que seamos anónimos en esos aspectos del dar. Y aprender a dar, aprender a dar es importante, porque así como damos en el anonimato, Dios nos recompensa públicamente. ¿Cómo nos recompensa públicamente Dios? Bueno, cuando nosotros tenemos una necesidad, la necesidad es cubierta. Y no esperábamos que alguien pudiera tener misericordia de nosotros, pero sin embargo, ahí está el pago. En Proverbios nos dice el Eterno Padre Celestial, nos dice en Proverbios que lo que hagas por uno de estos mis pequeños, yo te lo pagaré el doble. Todo lo que hagas por alguien necesitado, yo te lo voy a pagar doble, dice Dios. Y eso es una ley, siembras y cosechas, siembras y cosechas. Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras tempestad, vas a cosechar huracanes. Lo que siembres, cosechas. Si siembras frijoles, pues no vas a recibir peras o manzanas, vas a recibir frijoles. Si tienes misericordia, vas a recibir misericordia. Si tienes piedad, vas a recibir piedad. Si tienes amor, vas a recibir amor. Lo que siembras, cosechas. ¿Qué tan dispuestos estás tú a sembrar en lo privado? A veces hacemos lo que dice Santiago. Dime, dime, si tienes fe, dime, porque yo te voy a presentar hechos, o sea, pruebas de mi fe. Pero si tu fe solamente es de lengua, pues de seguro no tienes hechos. Y una fe sin hechos es una fe muerta. Nos dice Santiago, es como un cuerpo sin espíritu está muerto. Así una fe sin hechos es una fe muerta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Una fe viva o tenemos una fe muerta? ¿Amamos verdaderamente al prójimo? ¿Amamos verdaderamente a nuestros enemigos? ¿Qué caso tiene amar a los amigos o amar a los que me aman? Está fácil eso, pero amar a los enemigos, pues no, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo vas a amar a un enemigo, dices? Si todos están pensando en venganza, ¿cómo vas a amar al enemigo? No, pero es lo que dice Jesús. Y si yo soy cristiano, tengo que hacer. Si tú no has aprendido a amar a los enemigos, todavía no eres cristiano, porque no tienes el Espíritu de Cristo. No tienes el Espíritu de Cristo, te puedes poner una corona y que diga soy cristiano y puedes decir todo lo que tú quieras, ¿no? Pero si no tienes hechos, si no vives como Jesucristo vivió, entonces no eres cristiano. Estás soñando en querer ser cristiano, pero no eres cristiano. Romanos capítulo
8, versículo 9. Vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 9. Muy bien, Romanos 8:9 Ujú. dice así: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. Bien claro, más claro ni el agua, ¿no? No andamos según nuestros deseos personales, sino conforme al Espíritu de Cristo, si somos cristianos. Pero si no practicas lo que Cristo dice, no eres cristiano. Así de sencillo. No tienes el Espíritu, no tienes la documentación en tu mente y no hay hechos que digan que tú eres una persona cristiana. No hay. Puedes ir a la iglesia que tú quieras, a la que tú quieras, que se hacen llamar cristianos y puedes decir que eres cristiano, sí lo puedes decir, pero compruébalo, compruébalo. ¿Amas a tus enemigos? ¿Sí o no? Si dices que no, entonces todavía no eres cristiano, todavía no tienes el poder del Espíritu de Dios en tu vida. La venganza no es mía, la venganza es de Dios. Así que por eso yo no odio, decido no odiar, decido no estar resentido. Hoy decido amar, pero no estar resentido, ni odiar, ni vengarme de nadie, ¿no? Hoy decido no hacer mal a nadie. Hoy lo decido. Y cada día tomo la misma decisión, porque el amor es una decisión constante. Yo decido perdonar, yo decido amar, yo decido no odiar, yo decido no estar resentido, yo decido no vengarme. Yo lo decido hoy. Y como lo he venido decidiendo desde hace años, entonces por eso es que me siento en paz. Pero, ¿y tú? Revisa tu corazón. ¿Verdaderamente tienes el Espíritu de Cristo? ¿Haces lo que Cristo dice? ¿O solamente te gusta la fama de ser cristiano? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y el siguiente dice así: Jesús y la oración. Está un poco largo, solo voy a hacer en 2 párrafos. Dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Bueno, no seas como los hipócritas, dicen, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, pues en las plazas, en los mercados, se ponían gente a orar. Y ellos tenían eh, eh, flecos en sus vestidos, así como la vestimenta de un sacerdote, pero tenían flecos y ellos levantaban las manos para que vieran por quienes estaban orando. ¿Por qué? Porque la gente venía con el orador y le ponía con un alfilercillo, le ponía un papelito ahí, ¿verdad? Una nota
para que orara por X persona o por esa situación X y se la colocaban ahí, ¿verdad? Entonces el hombre, el orador, levantaba sus flecos, ¿verdad? Para que vieran por todos aquellos que él estaba orando, ¿no? Presumían de oradores. No seas como los hipócritas que aman orar en la esquina, ¿verdad? De las plazas. O bien los que aman orar en voz alta dentro de una congregación para que todos le escuchen su oración. No seas como los hipócritas, dice. Antes entra a tu habitación. ¿Cuál es mi habitación? Mi templo, mi cabeza, mi mente. Entro en mi mente y en mi mente hago la oración. Y la oración que hago dentro de mí, Dios la hace conocer en el futuro. ¿Esto quiere decir que no vamos a poder orar por los demás? No, es que hay oraciones que son comunales, o sea, que oraciones que se hacen en grupos y hay oraciones que se hacen particulares, personales. Por eso el apóstol Pablo lo señala y dice, cuando ustedes se unan, que cada quien hable en su propio idioma, ¿verdad? Y si hay un intérprete para aquella persona que quiere hablar en un idioma diferente, pues que el intérprete hable por él. Pero si no hay un intérprete, mejor que no hable. ¿Por qué? Porque es mejor que hable 4 palabras en un idioma que se entienda que 10,000 en un idioma que no se comprende. Por eso, imagínense ustedes, si estamos aquí y cada quien está hablando por aquí y otro por allá, ¿no dirán acaso, si llegaran a vernos las personas, no dirán acaso que estamos locos? La iglesia de Dios es una iglesia de orden y disciplina. Así que cada quien hable conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Hable. Y uno por uno hablen y den testimonio, pero no todos juntos a la vez. Y me acordaba yo de estas palabras cuando estaba en una iglesia pentecostal y veía a la gente supuestamente hablar en lenguas. Yo nunca creí en eso, ¿no? Pero los veía ahí hablar en lenguas. Y decía, verdaderamente Pablo tiene razón. Si gente que no entiende, que no conoce esto, viene, va a decir, estos están locos. Porque pues unos hablando en, sabrá Dios en qué, ¿verdad? Y bueno, no, la prueba del espíritu no está en hablar en lenguas. Jamás dice que la lengua, el hablar en lenguas es una doctrina de salvación. No, en ningún momento dice eso. Dice en Marcos, vayamos a Marcos 16:16. ¿Qué es lo que nos dice que nos salva? Marcos 16:16. Muy bien. Dice así. Aquí está. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. No dice, el que hable lenguas. No dice así. Y es que hablar en lenguas significa que tienes el Espíritu Santo. No es cierto. Cuando yo llegué a esa congregación, yo quería pertenecer a esa congregación.
Yo hablé en hebreo, pero porque sé hablar un poco en hebreo y empecé a hablar en hebreo. Y ellos dijeron, mira, está hablando en hebreo, dijo uno que estaba ahí, un ministro, ¿verdad? Llegó el Espíritu Santo a su vida, está hablando en hebreo, ¿no? Pues que, no, simple y sencillamente porque ellos no sabían que yo conocía el hebreo. Y por eso es que hablé en otra lengua, no porque me haya tocado nada, no. Yo sé que tenía el Espíritu de Dios en mi vida, pero por el bautismo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Hechos 2:38, vayamos a Hechos 2:38. Muy bien. Hechos 2:38. Dice, aquí está. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí está diciendo que es a través del bautismo que yo recibo el Espíritu Santo, no a través de hablar lenguas. No. Y ya entraríamos en lo que llaman el bautismo del Espíritu. Pero ¿por qué les dijo eso a los apóstoles? Juan, el Bautista, les dijo, ¿por qué les dijo eso a la gente? Pero detrás de mí viene otro que los bautizará con fuego. ¿Y se cumplió cuando? En el Pentecostés. Allí en Hechos 2, ahí se cumplió. ¿Sí? Y vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos Hechos capítulo 1, versículo 8. 1:8 dice así. Aquí está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces dice, recibirás poder cuando hayas venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo a ellos que iban a recibir un bautismo espiritual? Porque ellos ya habían sido bautizados en agua, pero estaban esperando el bautismo del Espíritu porque todavía Jesucristo no había sido sacrificado ni había ascendido al cielo. Cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, dice, pero recibirás poder cuando vaya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí llegó el Espíritu Santo. Y ahora bien, a esos 120 que se les pusieron las ascuas de fuego arriba de su cabeza, ¿verdad? Se cumplió la promesa dicha por Juan, el profeta, ¿no? Dijo, pero detrás de mí viene uno, el cual los bautizará con fuego. Ok, hasta ahí. Pero posteriormente ya no es así. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro se levanta y dice claramente, arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que ya no iba a haber un bautismo en el Espíritu, porque ya se cumplió completamente el paquete. Cuando se bautiza en agua, se recibe el perdón de los pecados y se recibe el Espíritu Santo. Ya no hay otro bautismo espiritual como a él le sucedió a ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no había sido sacrificado y no había ascendido al cielo, y por eso mismo es que ellos necesitaban del Espíritu de Dios, porque habían sido bautizados físicamente, pero necesitaban ser bautizados espiritualmente. Pero hoy en día se cumplen estas dos cosas, físico y espiritual, se cumple en el bautismo por la autoridad de Cristo Jesús, del nombre del Señor Jesucristo. Por esa autoridad se cumple esto. Entonces, no hay necesidad de andar manifestando de que hablo en lenguas y esas cosas. ¿Para qué mentir? Porque mucha gente miente. Yo no mentí porque hablé en otra lengua.
pero conscientemente, yo conscientemente lo hablé en otra lengua y sabía qué es lo que estaba diciendo. Pero de ahí en adelante, pues cada persona pues sabe qué, pero yo solamente los oía balbucear y no les oía ninguna lengua. Entonces, ¿por qué caer en eso? ¿Por qué tener que ponerles una regla que Dios no ha dejado para pertenecer a una congregación? ¿Por qué tener que hablar en lenguas? ¿Por qué obligar a la gente a esa mentira que no es de salvación? Es una doctrina que no es de salvación. ¿Sí? Las lenguas son solamente una señal para los incrédulos, dice la Escritura. Es una señal para los incrédulos. No es una señal de que se es cristiano o no se es cristiano. Los dones del Espíritu son los que manifiestan que somos cristianos. Las señales no. Esas son señales. Por ejemplo, la acción de hacer una sanidad, la acción de resucitar a alguien o la acción de hablar en lenguas, eso solamente son señales. Y las señales no son importantes. ¿Por qué? Porque se pueden falsear. Y lo importante son los dones del Espíritu, porque esos no se pueden falsear. Los dones del Espíritu, el dominio propio, la fe, ¿verdad? La bondad, la benignidad, la templanza, el amor a los demás. Eso no se puede falsear. Se es o no se es. Se ama o no se ama. El amor es el mayor regalo que nosotros podamos tener en nuestros corazones y no caer en argumentos mentirosos como esos del hablar en lenguas. ¿Sí? Bueno, continuemos. Muy bien. El segundo párrafo dice así: y llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidan. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Bien, vamos a ver cómo trató Dios a su pueblo que, que habían falseado el orden de las cosas. Vayamos a Isaías 58, por favor. Isaías 58. Permítame. Aquí está. 58. Ok. Si Isaías 58 habla el verdadero ayuno. Así es. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso?
Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Continúo? Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Amén. Levantarás. Ahí hay una parte donde dice, estoy harto, estoy cansado de sus días de reposo, estoy cansado de sus oraciones, de su falsedad, porque su boca me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. Cuando ustedes sacrifican un cordero, es como si sacrificaran un puerco, un marrano. Cuando ustedes, cuando ustedes hacen fiestas, me dan asco, dice Dios a su pueblo. Por eso dice Jesucristo, no seas como los hipócritas que aman hablar con grandes discursos. No, sé sencillo en tu manera de hablarle a Dios. Dios no necesita un discurso, Dios no necesita que le hagas un poema o una obra literaria. Dios quiere que tu corazón esté con Él. Es lo que Dios quiere. La sinceridad, la honestidad en tu corazón como en tu vida diaria. El amar al prójimo, el compartir con los necesitados, es lo que Dios quiere que hagas. Que vayas y vendes el corazón de los abatidos, que vayas y rompas las cadenas que tienen las personas que están enfermas emocionalmente. Dios quiere que hagas libre a las personas, Dios quiere que los ames, pero si no estás dispuesto a amar a Dios de esa manera, seguirás viviendo en un engaño y en una hipocresía. Por eso Jesús dice, no seas como ellos. Cuando oren, oren de esta forma. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos
No nos metas en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Qué importante es esta oración modelo, porque en ella están los pasos que necesitamos recordar, las cosas que necesitamos hacer. No voy a explicar el Padre Nuestro porque ya lo hice en otro tiempo. Expliqué el Padre Nuestro, hoy no lo voy a explicar, pero es importante para nosotros darnos cuenta la forma en que Jesús nos dice, cuando oren, oren de esta forma. Y todo lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Padre eterno, te damos gracias por Cristo Jesús en nuestras vidas. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Yo lo haré. Todo lo que hagas, todo lo que solicites, de acuerdo a la voluntad de Dios, en mi nombre, yo lo haré. Por eso es importante el hecho de hablar en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la firma autorizada. Él es el sumo sacerdote que hoy tenemos y que está siempre delante de Dios y delante de nosotros para que nosotros podamos hacer su voluntad. Dios nos ama enormemente, pero ahora tenemos que aprender a amarle como Él quiere y no como nosotros lo preferimos, ¿verdad? Bueno, pues ese es el asunto y muchas gracias, Marla, gracias por ayudarnos en la lectura y gracias a todos por su atención. Ahora vamos a pasar a lo que sigue, que lo que sigue es, ustedes van a compartir 10 minutos, ¿verdad? De lo que ustedes quieran, deseen o anhelen, o si tienen alguna pregunta, pues también pueden hacerlo, ¿verdad? Mm, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Veamos, ¿dónde está la grabadora esa? No la veo. Vamos a ver. Vamos a ver dónde pues. Ay, vamos a ver. Acá está. Ay, Dios. Bueno. Ujú.